fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Sean todos bendecidos en esta mañana. Hay un tema que es imposible evadir en estos días. De hecho, hablé un poco rápidamente acerca del mismo el martes en nuestra reunión por la plataforma Zoom. Pero hoy quiero aprovechar para ampliar un poco el tema. Todos hemos sido testigos esta semana de la triste situación que se ha ido desarrollando en la nación americana a raíz de la muerte trágica de George Floyd. Este lamentable suceso ha provocado la indignación de gran parte de la nación americana y el mundo, y ha puesto en los titulares nuevamente la realidad triste del problema racial en dicha nación. Este pasado miércoles, la Alianza tuvo un panel de discusión por Facebook Live tratando el tema de la raza, la justicia y la respuesta de la Iglesia, precisamente porque es un tema que no se puede ignorar. La realidad es que la Iglesia no puede quedarse silente cuando ocurren muertes tan lamentables, ya sea a causa del abuso de poder y autoridad o debido al racismo. A pesar de todo esto, sabemos que las malas acciones de unos pocos en las autoridades no representan a la mayoría de los oficiales que cumplen honestamente con su deber. Por otro lado, las manifestaciones y protestas violentas nada aportan a la solución de este problema, solo pueden generar más dolor y aunque surjan de una indignación justificada. Quiero que veamos lo que la Biblia tiene que decir sobre el racismo, porque va en muchas direcciones diferentes. En Tito capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo que nos dice este pasaje es que Dios ha revelado su gracia para salvar a toda la raza humana, a todos los grupos étnicos. Cuando Jesús nos dejó la gran comisión, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso está en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Pero no se refería necesariamente a los estados, se refería a las etnias. El mandato es alcanzar a todos los pueblos, a todos los grupos étnicos, porque la salvación en Cristo es para todos. De hecho, la Biblia narra al inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, la conversión de 3,000 personas durante la fiesta judía de Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, los cristianos estaban juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. A causa de la fiesta de Pentecostés, según narra la Escritura, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. El pasaje dice inclusive las nacionalidades representadas en Jerusalén. Nos dice Lucas, autor del libro de los Hechos, que habían partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Israel, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nos dice Hechos capítulo 2 versículo 4. Por tal razón se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua el mensaje del Evangelio. Y luego de la predicación de Pedro, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. No solo creyeron 3,000 personas de varias naciones, estuvieron juntos en comunión y en oración. Y lo que quiero que veamos hoy es el aspecto multicultural
y, si se quiere, multirracial del Evangelio. Desde sus inicios, el Evangelio ha trascendido las barreras de las diferencias raciales y culturales. Solo el poder del Espíritu Santo y el amor de Dios es capaz de transformar a un mundo dividido, segmentado en un solo pueblo, con una misma identidad, como hijos de Dios. Esa es la esencia del Evangelio, y el cristianismo es el centro de la misión de la iglesia y de la evangelización. La iglesia comenzó multiculturalmente. Quiero decirte algo también. Dios nunca ha hecho a una persona que no ama. Dios nunca ha hecho a una persona que no quiera en el cielo. Dios nunca ha hecho a una persona que no tenga un propósito para su vida. Dios nunca ha hecho a una persona por la cual Jesús no haya muerto. La raza fue idea de Dios, y Dios dice que ama a cada persona de cada color y trasfondo cultural porque fue su idea en primer lugar. Puede que no te des cuenta o no te hayas dado cuenta, pero la reconciliación racial está en el corazón del Evangelio. No es un asunto menor. Es una de las cosas que Jesucristo vino a arreglar al morir en la cruz por nosotros. Esa reconciliación racial está en el corazón del Evangelio, y la manera como tratas a otras personas y cómo yo trato a otras personas le importa fundamentalmente a Dios. No es un asunto pequeño para Él. De hecho, la Biblia deja muy claro en 1 de Crónicas 19:7, allí la Biblia dice: el Señor nuestro Dios no tolera que se fuerza la justicia o se tuerza la justicia, ni que se muestre imparcialidad, ni que se acepte su orden. Estas son tres cosas que hacen que Dios se moleste, se enoje. Dios aborrece la injusticia, aborrece la justicia pervertida o la corrupción. Vamos a ver esto en todo el mundo. Vemos la injusticia, incluso después de la abolición de la esclavitud, todavía hay injusticia debido al racismo. Hay injusticia hacia otros grupos minoritarios. No está quizá en todas partes, pero está allí. Es un tema definitivo. Y Dios dice que no quiere que eso suceda. La Biblia también dice que Dios no tolera la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Es una palabra antigua para el racismo, es una palabra antigua para prejuicio. Parcialidad significa cuando tratas a un grupo de personas mejor que a otro grupo. A Dios no le agrada eso. Quiere que todos sean tratados por igual, quiere que todos sean tratados justamente. La parcialidad es de lo que estamos hablando hoy en día, este prejuicio o parcialidad racial. Pero les diré esto: cuando vemos que la tensión racial aumenta en una nación, una cosa que no debemos hacer al respecto es guardar silencio. Vamos a hablar de eso, aunque sea incómodo. Hay todo tipo de grados de actitudes hacia la raza, desde las muy malas a unas no tan malas, pero que no son buenas en realidad. La peor sería la de un racista. Y yo defino un racista como alguien que odia a otra raza, o que intimida a otra raza, o discrimina a otra raza. Y Dios no tolera eso. No mucho mejor que esto sería la número 2, lo que yo llamaría a esta persona un fanático. Un fanático no está intimidando a la gente, ni discriminando o tratando de matar a la gente. Pero un fanático es alguien que cree en los estereotipos sobre una raza en particular, menosprecia a otras personas. No están allá afuera discriminando, pero no les importa contar un chiste sobre ese grupo o aquel grupo. Eso es un fanático. Y no mejor que esto, quizás menos fuerte, pero el número 3 es el evasor. Un evasor es alguien que dice que no es racista, que no es un fanático, pero se siente incómodo con gente que no considera iguales, así que simplemente los evita. Eso no es lo que Dios quiere que hagas, no quiere que seas un evasor. Y un cuarto nivel de este problema sería lo que yo llamo alguien que es insensible. Alguien que es insensible a lo que hace daño a los demás. No los está evitando, pero puede que tengas algunos amigos buenos de otra raza, pero no eres sensible a las heridas que ellos están sufriendo. Y el punto aquí es que cuando eres insensible, no podemos decidir, o por lo menos reconocer lo que lastima a otras personas. Un poco menor que eso, y no mejor, sería alguien que diría que es apático a este problema. Ellos dicen que no son fanáticos, no son racistas, no son evasores. Trata de no ser insensible, pero no le importa el problema. No le importa todo este asunto de la raza y lo ignora. El problema es que nos tiene que importar. Si dices ser un seguidor de Jesucristo, te tiene que importar la justicia, y el amor y la reconciliación en el mundo. No puedes decir que no te interesa. No puedes ser un apático. Ahora llegamos al lado positivo, donde te vuelves sensible a este tema y eres realmente amable con la gente. Cuando ves a un inmigrante o a alguien que tiene dificultades con el idioma o a alguien con diferente color de piel, tratas de ser justo, tratas de ser amable, tratas de ser inclusivo, intentas decir cosas que no dañen a la gente de su entorno. Eso es mejor, pero no es lo mejor de todo. Lo que Dios quiere que todos seamos es reconciliadores.
Un reconciliador es alguien que es un activo constructor de puentes, está construyendo puentes entre grupos y razas. La Biblia dice muchas veces que si eres cristiano eres un reconciliador. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación en una sociedad que vemos que está más apartada, más polarizada, más distraída y más dividida. Si alguien necesita tener un pacificador, debe ser el pueblo de Dios. Jesús dijo, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Así que Dios quiere que seamos reconciliadores. ¿Por qué Dios rechaza los prejuicios raciales? Piensa en esto. Y vamos a cubrir rápidamente 4 cosas importantes. La primera, porque los prejuicios raciales cuestionan la creación de Dios. Cuestiona la creación de Dios. La raza importa porque le importa a Dios. Él fue el que inventó las razas. Podría habernos hecho a todos iguales, podría habernos hecho a todos parecidos, podríamos haber sido todos unos clones, pero Dios no lo hizo. Dios ama la variedad, Dios ama la diversidad, Dios ama las diferentes razas. Fue su idea crearlas. Si no las hubiera querido, no las tendríamos. Así que cuando decimos que la raza no es importante, entonces estamos diciendo que lo que Dios ha creado no es importante. Está mal. Realmente cuando tengo prejuicios raciales estoy diciendo básicamente, Dios, te equivocaste al crear tantas personas diferentes. Deberías haber hecho que todos se parecieran a mí. Eso es lo que dice la Biblia, y de otra manera. Un solo hombre, Adán, hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Eso está en Hechos 17:26. Todas las razas proceden del mismo linaje, de la misma pareja, Adán y Eva. En realidad solo existe una raza, la humana, pero hay diversidad en esa raza. Por eso hablamos de diversas razas. Ahora, no elegiste tu raza o tu color de piel, no elegiste cuándo o dónde ibas a nacer, o quiénes fueron tus padres o tu origen o cultura. Eso lo hizo Dios. Dios decidió lo que serías y Dios no quiere que seas otra persona. Si Dios hubiera querido que fueras otra persona, no te habría creado. Así que cada vez que pienso menos en la creación de Dios, me olvido de quién me hizo. Y mira lo que dice este verso siguiente. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? El prejuicio cuestiona el carácter de Dios. Ahora, número 2. El prejuicio racial es un signo de ignorancia en realidad. Es un signo de ignorancia en la gente. Significa que no sé de qué estoy hablando. Cada vez que hago una declaración prejuiciada, significa que no sé de lo que estoy hablando. Estoy revelando mi falta de conocimiento. Significa que no entiendo el plan de Dios. No entiendo el propósito de Dios. No entiendo al pueblo de Dios. Lo contrario también es cierto. Cuanto más sabio te vuelves en la vida, más sabiduría tengas, más libre de prejuicios serás. Esa es una señal de sabiduría. Esto es lo que dice la Biblia en Santiago 3:17. Y tenemos aquí la definición de la verdadera sabiduría. Y déjenme explicarles algo. La sabiduría no es conocimiento. Puedes ser muy conocedor alguien y no ser sabio. La Biblia dice esto en 1 de Juan 2:11. El que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Así que la Biblia dice que si estoy allá afuera y estoy odiando a alguien solo porque son diferentes y no me gustan, y los odio, dice que estoy en la oscuridad, no sé a dónde voy, estoy ciego. Esa es una acusación muy seria de parte de Dios. Por otro lado, como dije, cuanto más sabio te vuelves, menos prejuiciado serás. Eso lo dice en Santiago 3:17. Dice así, la verdadera sabiduría de lo alto, en otras palabras, la sabiduría que es de Dios. Puedes tener conocimiento de un libro, puedes leer mucho, lo que sea, y obtener todo tipo de conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de arriba. Y noten, la sabiduría es pura, pacífica. Si no estoy siendo pacífico, si estoy incitando a un motín o estoy siendo violento, no estoy siendo sabio, porque la sabiduría es pacífica. Cada vez que estoy creando un conflicto, ya sea en mi familia, con mis hijos, en el lugar de trabajo, cada vez que estoy creando un conflicto, no estoy siendo sabio porque la sabiduría es pacífica. Y la Biblia dice que la sabiduría es gentil. Cada vez que estoy siendo gentil, estoy siendo sabio. Cada vez que soy rudo, soy grosero. Soy necio en ese momento. No estoy siendo sabio. Estoy siendo todo lo contrario, porque la sabiduría es gentil, suave. Y la Biblia dice que la sabiduría es amistosa. Cuando eres amistoso con la gente, eso es lo más sabio. Significa que no tienes sabiduría en ese momento, sino eres amigable. La sabiduría está allí, llena de compasión.
Cuanto más compasivo seas, más sabio serás. Cuanto más sabio seas, más compasivo serás. Y la Biblia dice que la sabiduría es y está libre de prejuicios e hipocresía. Fíjate en eso, libre de prejuicios e hipocresía. El prejuicio racial desobedece el gran mandamiento de Dios. Desobedece ese gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? Un día alguien caminaba por la calle y ve a Jesús y dice, Señor, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Resume la Biblia para mí. Dime la cosa más importante que debo hacer. Y Jesús dice, eso es fácil, puedo resumir toda la Biblia en 2 frases. Se trata de amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo, wow. Sí, si consigues eso, amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, tienes toda la Biblia. Esto es una paráfrasis mía de lo que dice en la Biblia. Esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, se repite una y otra vez en las Escrituras. Está en la Biblia unas 8 veces. Pablo la repite en Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, porque toda la ley de Dios es su palabra, se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y estamos viendo que eso sucede en nuestro mundo muy a menudo hoy en día. Es interesante que cuando Jesús dijo esto, lo más importante para ti es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, los fariseos siempre buscaban una manera de librarse de tener que amar a todo el mundo. Así que uno de los fariseos preguntó, Señor, ¿quién es mi prójimo? Esa es la cuestión. Si tengo que amar a mi vecino, entonces ¿quién es mi vecino? Esperaban que no significara a todo el mundo. Así que desobedecemos el gran mandamiento si tenemos prejuicios raciales. Ahora, número 4. El prejuicio racial es un pecado grave. Es un pecado grave por las razones que acabamos de hablar. En Santiago, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice esto en la traducción lenguaje actual. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Eres un infractor de la ley de Dios. ¿Sabes que el problema es que la naturaleza humana evalúa a las personas en los primeros 30 segundos que las conoces? Estudio tras estudio ha demostrado que te formas una opinión, una primera impresión sobre alguien en unos 30 segundos y tiendes a mantener esa impresión. Podrías estar totalmente equivocado, podrías estar totalmente fuera de lugar, pero tu primera impresión de la gente viene por la forma en que se ven, la forma en que hablan y la forma en que actúan y se visten. Tiendes a hacer los primeros prejuicios de esa manera. Miras a alguien y dices, me cae bien. O miras y te vas y dices, no me agrada esa persona. Y podrías estar totalmente equivocado sobre su carácter. Dios dice que eso está mal. Dice que es un pecado juzgar en base a la apariencia. Y el racismo es el pecado más común del mundo. Creo que es el pecado más común en la humanidad porque puedo llevarte a cualquier país y puedo mostrarte en ese país que algún grupo rechaza a otro grupo. Y está en todas partes. A todo el mundo o todo el mundo tiende a desagradarle lo que es diferente. Nos criamos con la idea de que nos gusta lo que se parece a nosotros y no nos gusta lo que es diferente. Y lo que estoy tratando de decir es esto, que el racismo es un problema de pecado, no de piel o color de piel. El racismo es un problema del pecado. Y por cierto, es un pecado por el cual le vamos a dar cuenta a Dios un día. Romanos 14:10 dice esto. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Y vamos a dar cuenta de nuestros prejuicios en la vida. Quiero hablarte de cómo sacas esto de tu vida. Obviamente, tú quieres hacer lo correcto y yo también. Entonces, ¿cómo erradicamos el racismo de nuestras vidas para que no haya ni un gramo de prejuicios en nuestros cuerpos? Algunas personas piensan que solo sales y haces algunas leyes, pero una ley nunca convertirá a un fanático en alguien amoroso. No hay ninguna ley que cambie el corazón. Yo creo en las leyes, pero no hay ninguna ley que cambie el corazón del ser humano. Eso tiene que ser transformado en el interior. Pero aquí están las buenas noticias o las buenas nuevas. Nosotros los cristianos sabemos que eso es posible. Sabemos que la gente puede cambiar por el poder de Dios. Cuando el amor de Cristo entra en tu vida, te cambia. Si no creyera en el poder del Evangelio para cambiar vidas, no estaría hablando aquí. Así que tenemos las buenas noticias. El gobierno nunca resolverá este problema. Nunca lo resolverán. Solo la iglesia puede resolver este problema porque tiene el Evangelio que cambia el corazón y cambia las vidas. Probablemente nunca has oído hablar del nombre de John Newton, o quizás sí, pero
Hace un par de cientos de años, John Newton era un hombre vil, vulgar, era un traficante de esclavos, iba a África, robaba africanos y luego los transportaba a América y los vendía como esclavos. Él era inglés, pero Dios se apoderó del corazón de este hombre y Jesucristo entró en su corazón y se convirtió en una persona amorosa. En realidad se convirtió en un pastor y escribió las palabras del himno Amazing Grace o Sublime Gracia en español a finales de diciembre de 1772. Y esa canción que dice Sublime Gracia del Señor en español, que a un pecador salvó, fue escrita por un comerciante de esclavos. Y él dice en su canción: fui ciego, mas hoy veo, yo perdido y él me amó. Es un hombre que fue totalmente transformado de traficante de esclavos a pastor. Y ese himno del siglo XVIII se canta todavía en algunas iglesias en el mundo. Ese es el poder del Evangelio y las buenas noticias. Entonces, ¿cómo erradicamos los prejuicios de nuestras vidas? Hay que hacer 3 cosas. Es un tema muy complejo y en un sermón no se va a resolver todo el problema, pero nos dará un inicio, unos pasos para comenzar. Primero debemos ver a la gente como lo hace Dios. Primero empieza con la forma en que miras a la gente. Debemos ver a la gente como Dios la ve. Esto no se hace de forma natural, así que tienes que pedirle la ayuda a Dios. Mi vecino de al lado, la gente con la que trabajo, la gente de la caja registradora, la gente de la oficina en el correo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a ver a estas personas como Dios las ve. No miras la apariencia humana. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Samuel 16:7. El Señor no mira las cosas que el hombre mira. El hombre mira la apariencia externa. Su pelo, sus rasgos faciales, el color de su piel, si es hombre o mujer. Pero el Señor mira el corazón. Como dije, tienes que reentrenarte, porque estamos entrenados por naturaleza para hacer juicios naturales basados en la apariencia externa. Los libros se juzgan por sus portadas. Los hogares son juzgados por su atractivo y la gente es juzgada por su apariencia, su vestimenta, su conversación e incluso el acento. Jesús dijo en Juan 7:24: dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Dice que no seamos tan superficiales. Mira a la gente como Dios la ve. La Biblia está absolutamente llena de ejemplos de racismo y de cómo está mal. Hay un libro entero de la Biblia sobre el racismo. Es el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Conoce la historia de Jonás y el gran pez. ¿Por qué Jonás estaba huyendo de Dios? Porque Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar y Jonás sabía que Dios perdonaría a la gente de Nínive y Jonás odiaba a los ninivitas. Tenía prejuicios raciales contra el pueblo de Siria. Odiaba a la gente de Nínive. Así que no quería predicar y no quería que Dios perdonara a la raza que odiaba. Así que en lugar de ir al este a predicar a Nínive, se subió a un barco y se dirigió tan al oeste como pudo. Se dirigió a Tarso, que es un pueblo marítimo en la costa de España. Es lo más lejos que pudo ir en el mundo conocido. No se podía cruzar el Atlántico en esos días. Todo el libro trata sobre los prejuicios raciales, sobre un hombre que no hace lo que Dios le dice que haga porque tenía prejuicios contra la gente que Dios iba a perdonar y que amaba. Incluso Pedro, uno de los 12 discípulos, un líder de los discípulos, Pedro, el hombre que Jesús le dijo: sobre esta roca, sobre tu fe, edificaré mi iglesia. Incluso ese apóstol real tuvo que lidiar con sus antecedentes racistas, porque mientras crecía a Pedro le enseñaron la ley judía. Y la ley judía decía que si eras judío no tenías o no podías asociarte con gente no judía o un gentil. De hecho, los judíos solo tenían 2 categorías de raza: judíos y todos los demás. Y todos los demás se llamaban gentiles. Así que puede que no te des cuenta de eso, pero eres un gentil también. Sin embargo, Dios quería que la buena nueva se extendiera por todo el mundo. Así que Dios tuvo que romper primero con el racismo de Pedro. Una noche en un sueño tuvo una pesadilla en la que Dios le dijo: Pedro, no quiero que consideres que nada de lo que he hecho es impuro. No quiero que consideres ninguna raza indigna. No quiero que consideres que nada de lo que he hecho no tiene valor. Debes valorar y amar a todo lo que he creado en el mundo y a cada persona que he creado en el mundo. Y ese sueño cambió la actitud de Pedro. Afortunadamente, porque justo después de despertarse recibió una llamada de una familia, la familia de Cornelio, que era un centurión romano, gentil. Claramente, él no era judío y el centurión romano le dice: hemos oído hablar de Jesús, puedes venir a contárselo a mi familia. Y Pedro no podría haberlo hecho si fuera un fanático racista, pero tuvo un sueño y Dios le dijo que no se atreviera a llamar inmundo a nada de lo que Dios hubiera creado. Así que fue a la casa de Cornelio para enseñar la buena nueva. En Hechos 10:28 dice: entonces Pedro dijo a la casa de Cornelio: ¿sabéis que la ley judía nos prohíbe asociarnos con gente de otra raza? Pero Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior
pura. ¿Qué te parece ese mensaje en ese pasaje? En el versículo 34 del mismo capítulo, eh, Hechos 10, dice: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a empezar a ver a la gente como Él la ve, no mirando su apariencia, celebrando sus antecedentes y mirando su corazón. Así que comienza con la mirada. El segundo paso para ser una persona sin prejuicios es cambiar la forma en que escuchas, cambiar la forma en que escuchas las cosas. Primero, cómo ves, y segundo, cómo escuchas. Debemos escuchar a todos con respeto. Si vas a ser una persona sin prejuicios, debes escuchar a todos sin importar sus opiniones con respeto. Eso no significa que tengas que estar de acuerdo con ellos, sino que los escuches con respeto. El prejuicio es no querer escuchar. Cuanto menos escuches a la gente, más prejuiciado vas a ser. Cuando miras a alguien y haces un juicio rápido, lo has prejuzgado. No lo has escuchado primero. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. La Biblia dice en Proverbios 18:13: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Has visto alguna vez estos programas de juegos en la televisión en los que se toca un botón demasiado pronto antes de que se haga la pregunta? ¿Cómo pueden dar la respuesta cuando no saben la pregunta? Eso no está bien y es vergonzoso, decidir antes de conocer los hechos. Así que no hagas juicios precipitados. Y esto es lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Dice eso que dice Dios que nunca debes enojarte? No, claro que no. Hay muchas cosas por las que deberías estar enfadado, deberías estar molesto por la injusticia. Si una mujer es maltratada o un niño, deberías enfadarte. Si abusan de un niño, deberías enfadarte de eso. Si la gente es bombardeada fuera de sus casas y tienen que convertirse en refugiados debido a la guerra, debería enfadarte eso. Deberías enfadarte el mal. Dios también se enfada por el mal. Por eso tú puedes también enfadarte porque estás hecho a la imagen de Dios. Pero hay una diferencia entre la ira divina, que es la ira por alguien más protegiéndolo, y la ira porque me hiciste daño. Eso es la ira humana. Cuando trato de tomar represalias, la ira de la represalia no logra el justo propósito de Dios. Y si tienes un problema de manejo de la ira, ese es el versículo para ti. Dice que hay que ser rápido para escuchar y lento para hablar. Si haces esas dos cosas, eres rápido para escuchar y lento para hablar. Serás lento para enojarte. Si tienes un problema de ira es porque no eres rápido para escuchar. De hecho, si tienes un problema de ira significa que eres rápido para hablar en realidad. No escuchas y entonces eso trae problemas en tus relaciones, en todas tus dinámicas. Cada vez que eres rápido para hablar vas a terminar enfadándote. Pero la Biblia dice que hay que ser alguien que escucha a los demás. Escucha primero. Esa es la segunda clave para convertirse en una persona sin prejuicios. Tenemos que escuchar a todos con respeto. ¿Estarías de acuerdo en que siempre aprendemos más escuchando que hablando? Claro que sí. Ahora mismo no estoy aprendiendo nada, ahora mismo porque yo soy el que habla. Puede que estés aprendiendo porque estás escuchando en este momento este mensaje, puede que aprendas algo, pero siempre aprendemos más escuchando que hablando. Cuando te enfadas, la ira bloquea el escuchar. Cuando estoy enfadado contigo, puedes decir todo lo que quieras y yo no lo escucho. Cuando estás enfadado con alguien, la persona puede decir todo lo que quiera y no lo escuchas. La ira bloquea el escuchar. Déjame darte un par de consejos. Quiero enseñarte algunas habilidades porque estamos en un mundo que cada vez se enfada más, un mundo enojado. Como reconciliador en el mundo, como representante de Dios en la tierra, como agente de Jesucristo, necesitas aprender un par de habilidades sobre cómo disipar la ira de alguien para que no se convierta en violencia tus acciones. Así que número 1, escucha sus heridas, no sus palabras. Si consigues esto, puedes salvar muchas relaciones, inclusive hasta tu matrimonio. Escucha su dolor, no sus palabras. Cuando la gente está enfadada, dice todo tipo de palabras mezquinas que no creen, luego se arrepentirán. Desearán no haberlas dicho. Si escuchas las palabras de la gente, te vas a ofender muy fácilmente. No tienes que escuchar las palabras de la gente que ofenden, tienes que escuchar su dolor. ¿Cuál es
el dolor detrás de las palabras de ira o de coraje y de enojo. Cuando alguien se enfada contigo, siempre te pones a la defensiva. Pero si no los miras como enojados, sino como heridos, vas a ser mucho más comprensivo con esa persona. Somos más comprensivos con la gente que está herida que con la gente que está enfadada. Así que tienes que reinterpretar su ira. Solo están heridos, tienen miedo y están asustados. Ignora sus palabras. Ni siquiera tienes que prestar atención a lo que alguien está diciendo cuando están enojados contigo y están despotricando palabras. No tienes que escuchar todas esas palabras ofensivas. Escucha el dolor. Si lo haces, te vas a volver sabio. Así que escucha su dolor, no las palabras hirientes. Entonces aquí está el segundo consejo. Aprende a usar la frase dime más o cuéntame más. Esa frase te convertirá en un pacificador. Cuéntame más. Y si aprendes a decir esas palabras en tu trabajo, hará que la gente disipe su ira. Quiero saber qué es lo que hay en tu corazón, es lo que comunica. El presidente de Ruanda consiguió que su nación se reconciliara, donde 1 millón de personas fueron descuartizadas en 100 días en ese genocidio. Y ahora siguen viviendo juntos y se están llevando bien. Una de sus declaraciones fue: los líderes absorben el dolor, reciben el último golpe y luego no devuelven el golpe. La razón es que si devuelves el golpe, el dolor sigue aumentando. En algún momento tienes el último golpe y no contraatacas. Luego empieza a trabajar en la reconciliación. Una de las formas de absorber el dolor es decir, dime más, cuéntame, ¿qué te sucede? La ira se construye sobre la adrenalina. No puede durar más de 15 minutos y muy pronto estás cansado, se te acaba el vapor y entonces puedes continuar. Primera de Pedro 2:17 está bien claro, dice esto: traten a todos con respeto. No dice al que lo merece o al que piensa como tú o al que se parece a ti, dice a todos. No tienes que estar de acuerdo con ellos, no importa cuál sea tu afiliación política o religiosa, debes tratar con respeto a todo el mundo. Debemos amar a todos como lo hace Jesús. Ese es el punto 3. Debemos amar a todos como lo hace Jesús. No hay nadie que no pueda amar. No tengo que estar de acuerdo con ellos. Puede que tenga que evitar que cometan algún tipo de pecado, pero aún así debo mostrarles amor. En Juan 15:12, Jesús es muy específico. Dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Cómo te ama Jesús? Condicionalmente, libremente, completa y continuamente. ¿Cómo vas a amar a otras personas y a otras razas? Igualmente, incondicionalmente, libremente, completamente y continuamente. Y aquí está la clave. No podemos amar a la gente y estar en la familia de Dios. No podemos dejar de amar a la gente y estar en la familia de Dios. Se nos ordena amar a la gente que Dios ama, que es todo el mundo. ¿Aprueba Dios lo que hacen todos? Claro que no. ¿Ama a todo el mundo? Claro que sí. El amor y la aprobación no son las mismas cosas. La Biblia dice esto en Santiago 2:1. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y favorecen más a algunas personas que a otras? Puede parecer un indigente una persona. Lo tratas de la misma manera que a un ejecutivo de una compañía o a alguien que la gente considera importante. Nunca debemos tratar a las personas de manera diferente por su apariencia externa. Cuando se enteran de que eres cristiano, alguien dirá, no creo en Dios. Creo que piensan que eso te va a sorprender o incomodar. Tu respuesta a eso debe ser siempre, dime en qué clase de Dios no crees. Y dirán, bueno, no creo en un Dios que permite y hace esto y lo otro. Entonces dile, yo tampoco. ¿De qué más me quieres hablar? Nunca defiendas algo que no crees. No defiendas un estereotipo de Dios que no es cierto. Santiago 2:8 dice esto. Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y recuerden que Jesús usó el buen samaritano, una minoría, para especificar cómo amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué hizo ese hombre? Apareció cuando esa persona estaba sufriendo, ayudó a esa persona, cuidó a esa persona, se arriesgó construyendo un puente hacia otra raza que probablemente le odiaba. Pagó el costo de todo eso. Y el amor es muy, muy práctico. Entonces, ¿cómo vamos a construir una sociedad así, con todas las diferencias, la violencia, el odio y los prejuicios de los diferentes bandos? ¿Cómo vamos a construir una sociedad así? Este es el plan de Dios y quiero compartirlo contigo. El plan de Dios para cambiar la sociedad, para unir a la gente, es la iglesia. La iglesia se supone que es el laboratorio del amor. Se supone que debemos modelar lo que significa llevarse bien. Se supone que debemos modelar la armonía, y la unidad y la comunión y la reconciliación. Cómo las personas de todo tipo de antecedentes diferentes pueden reunirse y realmente amarse unos a otros. Eso es lo que la iglesia debe modelar.
Pablo explicó la iglesia de esta manera en 1 Corintios 12:13 y 27. Él dice, algunos de nosotros somos judíos. Se refiere a la iglesia cuando comenzó, Pablo era judío. Y algunos de nosotros somos gentiles. Algunos de nosotros hemos sido esclavos y algunos somos libres. Pero todos hemos sido bautizados en un cuerpo, en la iglesia, a través de un espíritu, y todos hemos recibido el mismo espíritu. Ahora todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte necesaria de Él. No hay partes innecesarias en la iglesia. Cuando te conviertes en cristiano, cuando sigues a Cristo, tu identidad primaria cambia. Y todas las cosas que solías usar para tu identidad primaria son irrelevantes después de eso. Yo no dije eso, lo dijo Dios, está en la Biblia. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Así que ahora, en otras palabras, ahora que han sido salvados, ahora que están en la familia de Dios, ahora que has abierto tu vida a Cristo, has cruzado la línea. Así que ahora todos ustedes son hijos de Dios. Esa es la identidad. A través de la fe en Cristo Jesús. Y todos los que se han unido a Cristo en el bautismo han sido hechos como Él. Así que ahora dice que ya no vamos a tener la antigua división. Ya no hay judío o gentil. Ya no hay esclavo o libre. Ya no hay hombre o mujer. Porque todos vosotros sois cristianos. Uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo radical de este verso? Te lo puedo decir de otra manera. ¿Has puesto tu vida en las manos de Jesucristo? Si lo has hecho, sí. ¿Has confiado en Él para tu salvación? ¿Estás en la familia de Dios? Entonces tu identidad primaria ya no es tu nacionalidad. Soy puertorriqueño y puedo estar orgulloso de ser puertorriqueño, pero no es mi identidad primaria. No puede ser. Dice aquí que tu identidad primaria no es tu nacionalidad. Tu identidad primaria no es tu estatus económico. Que si soy rico o soy pobre. Dice que tu identidad primaria no es la raza. Incluso dice que tu identidad primaria ya no es ni siquiera tu género. Si eres hombre o si eres mujer. Eso es importante, pero no es lo primero. Una vez vienes a Cristo, mi identidad o tu identidad principal es esta. Pertenezco a la familia de Dios. Va a durar mucho más tiempo que tu nacionalidad, esa identidad. Va a durar mucho más que tu raza. Va a durar mucho más que tu género. Va a durar más que todo lo demás porque va a durar para siempre y por siempre en la eternidad. Mi identidad principal es que pertenezco a la familia de Dios. Así que si alguien me pregunta, Javier, ¿cuál es tu identidad primaria? Voy a decir que soy hijo de Dios. Mi identidad principal es que soy cristiano o hijo de Dios. Y esa identidad nunca me será arrebatada en los próximos millones y millones de años. De hecho, esto es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:11. La nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Esta es la base radical de la reconciliación racial y solo la iglesia puede ofrecer esta esperanza al mundo. Solo cuando el príncipe de la paz reina en nuestros corazones tendremos paz en la tierra. No va a venir de otra manera. Jesús dijo que siempre habrá guerras y rumores de guerras, pero viene ahora y hay comunión con Dios y con los demás en la iglesia. Jesús nos dio un símbolo para eso, se llama la comunión o la Santa Cena. La comunión o la Cena del Señor es uno de los dos símbolos que Dios nos dio y es símbolo no solo de nuestra unidad con Dios, es símbolo de la unidad en la familia de Dios. Por eso lo llaman comunión. Es una de las razones por la que no tomas la comunión por ti mismo solo. En ningún lugar de la Biblia nadie toma la comunión por sí mismo solo. ¿Por qué? Se llama comunión por una razón. Lo hacemos en comunidad. Y dice que estamos todos juntos. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17, cuando bebemos de la copa de la comunión, que le pedimos a Dios que bendiga, ¿no es eso compartir la sangre de Cristo? Y cuando comemos el pan que partimos, ¿no es eso compartir el cuerpo de Cristo? Al compartir el mismo pan, nos convertimos en un cuerpo, aunque seamos muchos. Por eso, como dije, no tenemos comunión solos. En la comunión estamos juntos, unidos por la sangre de Cristo, sin importar las demás diferencias y la distancia. Comamos hoy virtualmente juntos del pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Comemos juntos de la copa, símbolo de la sangre derramada en la cruz por nosotros. Porque la Biblia dice que hasta que Cristo murió en la cruz por todos tus pecados, estábamos en guerra. Había una barrera entre tú y Dios. Había una hostilidad entre tú y Dios. Jesucristo pasó por toda la injusticia de la cruz para pagar por tus pecados. Ya ha pagado por ellos. Ya ha pagado por todos los pecados que vas a cometer la semana que viene, la siguiente y la próxima. La única razón por la que podemos
esperar superar la injusticia en el mundo, es por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y la injusticia contra Jesús en la cruz es la única cosa lo suficientemente poderosa para acabar con la injusticia en el mundo. Si has sido maltratado por tu raza, tu origen o tu religión, si has sentido que la gente era injusta contigo, en realidad lo siento mucho. De veras lo siento, pero quiero que sepan que lo más importante es que tienen un Salvador que entiende la injusticia. Jesús no merecía morir, no había hecho nada malo, había vivido una vida perfecta. Él es el Hijo de Dios, pero murió injustamente por nosotros. El justo Jesús perfecto murió por los injustos. Eso somos tú y yo, para que nos convirtamos en la justicia de Dios. Así que cuando estás pasando por algo y piensas que la vida no es justa, date cuenta que tienes un Salvador que entiende lo que se siente, porque todo lo que le hicieron fue completamente injusto. La Biblia dice que todas estas barreras raciales se van a disipar y a desaparecer cuando estemos en la eternidad. El apóstol Juan dice que en el libro de Apocalipsis, después de esto vi una enorme multitud de todo el pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. La vida de la iglesia empezó multiculturalmente y va a culminar multiculturalmente ante la presencia del trono del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero la salvación por la gracia de Dios mediante la fe nos hará un solo pueblo por la eternidad. Mientras esperamos ese día glorioso, debemos amar y tratar de alcanzar a todos por igual. Tú puedes formar parte de esa grande y diversa multitud que adorarán juntos al Señor por siempre, si pones tu fe en el Señor Jesucristo solamente. Es importante que la gracia de nuestro Padre, el amor de su Hijo, el poder de su Espíritu Santo esté con ustedes en esta semana y les dé todo lo que necesiten y la fuerza para manejar lo que venga a ustedes en la vida. Y te invito a que oremos en esta hora. Dios bueno, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los que escuchan este mensaje. Y gracias porque podemos estar unidos en comunión, aunque estemos a la distancia. Y en esta unidad que tú solo puedes crear, solo puedes provocar por tu Espíritu Santo, queremos, Señor, venir ante ti para celebrar la comunión que nos hace un solo pueblo también, que rompe las barreras, que elimina todas aquellas cosas que nos separan y nos hacen uno en ti, porque representan la sangre que derramaste en la cruz, nosotros, y también el cuerpo que fue allí inmolado por nuestros pecados, el sacrificio que trajo la salvación. Por eso nos acercamos a la mesa humildemente, reconociendo nuestros pecados, pidiéndote que nos perdones, y también para ayudándonos a ser reconciliadores, que nos ayudes a ser pacificadores en este mundo por la paz del Evangelio, para que llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación, porque tú estás reconciliando contigo al mundo. Quieres que nos reconciliemos unos con otros. En nombre de Jesús, que oramos. Amén y amén. Te invito a comer del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, que fue inmolado por nuestros pecados. Y te invito asimismo a tomar de la copa, el jugo de uvas o el jugo que tengas a tu alcance, símbolo de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Y solo quiero darte las gracias por escuchar este mensaje, y quiero invitarte por unos minutos a que escuches una canción, la que fue escrita por John Newton, Amazing Grace, o Sublime Gracia en español, en una versión global. Amazing grace, how sweet the sound
罪已得赦免。 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jésus. Jesucristo. Jesu Karai. Yeshua. Yeshua.